Hola, muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente estamos reencontrándonos en la transmisión desde casa con la palabra del Señor. Hoy día miércoles. Estamos juntos con el pueblo del Señor, los hermanos de nuestra congregación. Le mandamos un saludo, un abrazo virtual para todos los que nos acompañan. Gracias al Señor estamos transmitiendo en diferentes lugares, estamos con algunas radios, transmitiendo también durante la semana. Ahora hay una posibilidad de otra radio más que nos han invitado, así que bueno, trabajando, compartiendo la palabra del Señor y allí, ¿no es cierto?, cada día miércoles, cada día sábado, en estos reencuentros, recomendar, incluso suscribirse en el canal de YouTube para ver estos videos, tener estos mensajes y compartirlo con quien desee. Bien, vamos a la palabra del Señor. Dije que desde el último sábado que íbamos a cambiar un poquito y tratar de aprender, tratar de dilucidar algunas dudas que siempre se presentan. Y para eso voy a tomar una palabra como base y luego vamos a ir avanzando. Quiero leer en Isaías, en el capítulo 4, una palabra que muchas veces hemos compartido. Isaías capítulo 4. Está diciendo aquí la Escritura, hablando al pueblo de Dios, diciendo que el Señor había escogido ese pueblo, lo había, dice en el verso 2, capítulo 5, perdón, de Isaías, dice que cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto, en un lugar fértil. Había cercado, despedregado, plantado de vides escogida. Había edificado en medio de ella una torre, también asentado un lagar en ella, y esperaba que llevase uva, y llevó uva silvestre. Ahora, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más debía de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que llevase uva, llevado uva silvestre? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será para ser consumida, aportillaré su cerca, será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y las espinas, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Está hablando en una metáfora, en una parábola, acerca de comparar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, con una viña y con el trabajo del viñador, todos los cuidados que había hecho para tener el proyecto de recoger algún fruto. Todo el que trabaja, trabaja con esa esperanza. El que ara la tierra, el que siembra un campo, el que hace una huerta, siempre tiene la esperanza de cosechar algún resultado. Y acá está hablando del Señor como aquel que se ocupó de preparar un lugar fértil, un lugar cercado, protegido, con todo lo necesario para que esa viña produjera. Dice que fue plantada con vides escogidas, no eran vides cualquiera, eran vides escogidas, como es el pueblo de Dios, escogido por el Señor y con un cuidado muy especial. Dice, lo cercó, lo despedregó y edificó en medio de ella una torre y también un lagar, esperando el resultado, pero aquella viña le produjo uvas silvestres, uvas que nos sirven. En otra versión dice uvas agrias, que no sirven para el consumo ni para la comercialización. Entonces dice el dueño de la viña, ¿qué más yo había de hacer que yo no haya hecho por ella? Entonces juzguen entre nosotros, y esto es lo que yo haré. Yo les mostraré lo que voy a hacer ahora. Le quitaré el vallado, el cerco, y será para ser consumida.
romperé la cerca y será para ser pisoteada, haré que quede desierta, no va a ser podada ni cavada, y van a crecer el cardo y las espinas, y aún no va a venir lluvia sobre ella, ¿no? Está hablando de lo que Dios hace por su pueblo, ¿no? En aquel tiempo Israel, hoy en la iglesia, el Señor ha hecho todo lo necesario para recoger fruto. Recordemos que Jesús maldijo aquella higuera a donde Él se acercó para encontrar, porque era tiempo para encontrar higos, tiempo de higos, y encontró solo hojas y maldijo la higuera y se secó hasta sus raíces. El Señor siempre está buscando un fruto en el pueblo de Dios, y cuando no encuentra ese fruto, entonces cuando no hay resultado, el Señor quita el cerco de protección, quita los cuidados y deja que ese plantío sea hollado y pisoteado, ¿no? Pero hablando Dios a su pueblo y hablando Dios a la iglesia también, este pasaje que en una parte de Isaías 5 está diciendo ese pueblo que no dio fruto y que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, a la luz tinieblas, y que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo, ay de los sabios en sus ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. Entonces está en el versículo allí 20 y 21, ¿no? Está hablando a la iglesia o al pueblo de Dios que no dio resultado, que no dio fruto, pero hay un texto clave que también se repite en otro de los profetas, que es el verso 13. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ciencia, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Porque no tuvo conocimiento, dice otra traducción de la Biblia. El pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Es decir, no hubo un fruto, porque a lo largo del tiempo, a través de la palabra, la instrucción, el trato del Señor, tenemos, como decía el escritor de los Hebreos, a causa del tiempo deberían ser maestros. Sin embargo, tienen necesidad de volver a los rudimentos de la doctrina de Cristo, a los primeros rudimentos, es decir, volver a ser enseñado en los primeros pasos, porque no habían crecido, no habían adquirido conocimiento. Y yo quería ocupar estos espacios que tenemos de encuentro los miércoles y los sábados para hablar un poco de la palabra del Señor, porque en verdad encontramos tanto desconocimiento de las Escrituras, tanta cosa que está sucediendo. Ahora nos decían en nuestras congregaciones, eso está pasando en congregaciones que tenemos en la frontera, a donde los creyentes están pasando a los países limítrofes, ¿no es cierto?, así clandestinamente, cruzando frontera seca o cruzando muchas veces en canoa los ríos que separan, que hacen la divisoria entre los países limítrofes, ¿no? Porque tienen un pariente o porque hay una reunión del otro lado o tienen un familiar del otro lado. Cuando se vive en las fronteras sucede eso, que la gente va de un lado al otro cuando todo está habilitado, libre, pero ahora está totalmente restringido, ¿no? Y me hacían una consulta que alguien, ¿no es cierto?, que cruzó al otro lado abiertamente, cruzó clandestinamente, un cristiano, porque tenía una celebración del otro lado, ¿no? Y fue a esa fiesta y regresó, y luego cuando fue a visitar a algún hermano local, este hermano no le quiso recibir, y se ofendió muy, muy grandemente, ¿no?, de por qué no le recibía. Y entonces me hacían una pregunta, ¿quién era que estaba mal? Si el hermano que no le recibió, que no es cierto le faltó ser hospedador o tener amor de Dios,
o si estaba bien la otra persona que cruzó la frontera, ¿no? Y esto, yo creo que cualquier cristiano que tiene un conocimiento básico de la palabra tiene que saber que las leyes están para obedecer, las leyes que son justas. Y yo le decía a estas personas que me consultaban, quebrantó la ley, porque es lo mismo que el que contrabandea, trae productos de otro país que no son lícitos, que no están autorizados, y los hacen pasar de alguna manera. Hay gente que se ocupa de pasar mercadería, o pasan por lugares donde no hay controles. Y todo esto lo hace la gente sin Dios, es común en aquellos lugares, en esas áreas, pero no puede ser común en el cristiano, porque está transgrediendo leyes que son justas, que son correctas, que son leyes para nuestro bien común, porque, ¿no es cierto?, si se permite el contrabando o el ingreso de productos extranjeros sin ninguna restricción, se atenta contra la producción local, se atenta contra el comercio local. Yo he vivido en las fronteras con países limítrofes y bueno, cuando esto no se controlaba, el resultado era negocios locales que tenían que cerrar, ¿no es cierto?, industrias locales que no producían porque se compraba del otro lado de la frontera, y eso era en desmedro de nuestra propia producción, de nuestro propio comercio. A veces pasa al revés, a veces son ellos los que vienen a comprar en nuestro país, porque según como les favorece el cambio del dinero, el cambio de la moneda, a veces les favorece a ellos, a veces nos favorece a nosotros. Pero un cristiano no debería entrar en estos negocios ilícitos, porque está transgrediendo las leyes, y las leyes son para obedecer todas las leyes que son justas, ¿no? Y hemos visto en esta pandemia, en esta cuarentena, una gran desobediencia de parte del pueblo cristiano a las leyes que los gobiernos, los estados han dictado, ¿no? Esos protocolos de salud se ha quebrantado sistemáticamente, y hay hermanos en Cristo que se han contagiado, hay pastores que han fallecido acá en nuestro país, varios pastores han perdido la vida y sus congregaciones contagiadas, muchos hermanos contagiados, muchos hermanos también que han fallecido, otros que están padeciendo la consecuencia de esta plaga, y todo por una simple razón, ¿no? Porque se pensó que todo esto no era serio, se pensó que no había que obedecer estas restricciones, que había que quebrar estas leyes, que había que obedecer a Dios, que teníamos que congregar igual, que teníamos que abrazarnos igual y compartir una mesa, una celebración, una ceremonia, y lo han hecho. Lo han hecho en muchos lugares, obviando ¿no es cierto?, toda ley que haya no permitido las reuniones públicas, el contacto personal, ¿no es cierto?, que nos hayan exigido el aislamiento o el barbijo o la desinfección. Y el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, ha desobedecido a estas leyes, ¿no? Y esto muchas veces se transforma en una práctica habitual. En las congregaciones que están en la frontera con países limítrofes, es común, ¿no es cierto?, que el cristiano aproveche el contrabando para conseguir productos a menor valor, para adquirir, ¿no es cierto?, ciertos bienes de consumo a menor precio, porque a veces, vuelvo a decir, el cambio nos favorece a nosotros, le favorece al país vecino, y el contrabando se hace habitual, incluso, ¿no es cierto?, con la venia de los líderes y de toda la iglesia, porque se sabe, hay gente que vive de esto, cruzando mercadería ilegalmente y vendiendo, y son miembros de la iglesia, y esto, yo digo, esto es un delito.
se está quebrantando ciertas leyes que, vuelvo a decir, hacen al bien común, ¿no? Es como las leyes de salubridad, ¿no? Puede que alguien no tenga, ¿no es cierto?, las consecuencias de contagiarse porque tiene alta su defensa o porque es joven, y va y viene y está siendo portador de ese virus y contagiando a muchos que tienen contacto. Esto ha pasado y incluso ha venido un escarnio para la obra de Dios, porque hemos escuchado en los noticieros decir un pastor, un evangélico, y no se cuidan y hacían las reuniones en forma de igual manera, en forma clandestina, y tomaban mate y se juntaban por las casas. Y esto ha estado en todos los noticieros, en todos los medios, denigrando la iglesia del Señor, cuando tendríamos que dar el ejemplo en obedecer esas leyes, porque si se penaliza estacionar en doble fila o se penaliza cruzar un semáforo en rojo, debemos obedecer. Si está penalizado circular sin registro, manejar un vehículo sin registro, sin seguro, si está penalizado, incluso le llegan a secuestrar los vehículos aquí en Argentina. Y bueno, y algún hermano dice, hermano, me secuestraron el auto. ¿Por qué le secuestraron el auto? Porque andaba sin registro, porque andaba sin seguro, porque no tenía los papeles del vehículo. Y esto está bien, está perfecto. Si le sufrió estas consecuencias, está perfecto, porque yo, si no puedo tener un vehículo en orden, no debería tener, no puedo manejar clandestinamente. Yo suelo decir, hay muchos cristianos que están en la calle con sus vehículos sin obedecer ningún requerimiento legal, sin ajustarse a ninguna regla legal. Y bueno, dice, no pasa nada, es como con el COVID-19, no pasa nada. Y yo suelo decirle a los hermanos, hasta que pasa. No pasa nada hasta que pasa. Y cuando pasa, cuando sucede, ¿no es cierto?, ahí viene el quebranto, porque que Dios nos guarde, ¿no?, con un vehículo sin seguro, tener un accidente donde haya una tragedia, donde haya una pérdida de una vida, o haya alguien que quede gravemente lastimado. Vamos a tener un serio dolor de cabeza, porque, ¿no es cierto?, para la ley, van a acudir a la ley, nos van a hacer una demanda y vamos a perder todo lo que tenemos para pagar, porque uno es responsable cuando sale a la calle manejando un vehículo. Entonces, nadie cumple estas leyes. Ahora estaba viendo y me estaban consultando, dice, no, porque los hermanos cruzan al otro país. Y digo, si están las fronteras cerradas, si no se puede, no, pero se hacen los cruces en forma clandestina, hay canoas que cruzan el río para el otro lado, hay caminos, ¿no es cierto?, donde no hay controles, y van y vienen. Y después nos preguntamos, ¿no?, pero ¿cómo si en algunas provincias la pandemia estaba controlada? Había algunos lugares donde se había liberado todas las actividades, incluso las iglesias estaban haciendo reuniones. Tenemos provincias donde se había permitido las reuniones de las congregaciones, incluso podían ir los niños, podían ir las mujeres, y los hermanos, con todas las normas, ¿no es cierto?, de protocolo de los cuidados, estaban haciendo reuniones abiertamente, abriendo las puertas de los templos, ¿no? Tenemos filiales en esas provincias que lo estaban haciendo. Ahora la noticia es que, como hubo varios contagios, varios brotes, se volvió otra vez a restringir toda actividad, se volvieron a prohibir las reuniones en las iglesias, las reuniones públicas, que se junten las personas, las familias. Entonces todos somos perjudicados por culpa de cristianos que, temerariamente desobedecen las leyes, desafían las leyes, porque dicen no pasa nada. No pasa nada hasta que pase, Dios no lo permita. Ahora me daban la noticia 4 pastores
de nuestra denominación, de las Asambleas de Dios, fallecieron, y varios hermanos de sus congregaciones también, ¿no? ¿Y por qué sucede? ¿Por qué tiene que suceder esto? Que no debiera, porque estamos diciendo que Dios guarda a su pueblo, Dios protege a su pueblo, Dios tiene un cerco, como decía acá, que el Señor había cercado la viña, pero cuando el pueblo, ¿no es cierto?, no produjo los frutos. Y cuando hablamos de fruto no hablamos de ganar alma y edificar y hacer caridad. Estos no son frutos, estos son obras. Cuando hablamos de fruto, hablamos de la obediencia, hablamos del crecimiento, hablamos de la madurez espiritual, hablamos, ¿no es cierto?, del testimonio del cristiano. Esos son los frutos. Y dice que el Señor esperaba fruto, por eso trabajó, invirtió en aquel cultivo, porque el que trabaja trabaja con esperanza, ¿no? El que cría ganado, decía Pablo, puede tomar de la leche de ese ganado, ¿no? Es su esperanza, para eso cría. Y el que cultiva lo hace con la esperanza de un día recoger los frutos de su cultivo. Nadie cultiva por deporte, nadie cría animales por deporte. Siempre lo hacemos con la esperanza. Y el Señor es lo mismo, el Señor invierte en nuestras vidas, invierte en la iglesia. ¿De qué manera? Cercándola, cuidándola, cultivándola. Porque dice que el Señor preparó una torre para cuidar que no hubiera saqueo, que no vinieran, hizo un cerco para que las bestias del campo no avasallaran o pisotearan su sembrado, hizo una forma de riego, de proteger ese lugar, de podar, de abonar la tierra, todo ese trabajo, esperando un resultado. Cuando no encontró ese resultado, ¿qué dice la palabra? Quitaré la cerca y dejaré que sea pisoteada, no la voy a podar, no la voy a cavar, ni siquiera voy a mandar las nubes que llueva y que haya riego, ¿no? Dejaré que se pierda y van a crecer las espinas y los cardos en medio del cultivo. Y esto es cuando no tenemos el fruto del testimonio, de la madurez, del crecimiento. El Señor quita el cerco y somos pisoteados por los espíritus, por las plagas, por la pobreza, por tantas cosas que atacan la humanidad, de la cual Dios libra a su pueblo, pero mientras su pueblo produce esos frutos. El Señor dice, yo esperaba que llevase uva y me dio uvas agrias. ¿Qué puedo hacer más de lo que yo hice? ¿No? Y está diciendo el Señor que, y acá se enfoca en la falta de conocimiento. Finalmente el pueblo fue llevado cautivo y le faltó conocimiento. Entonces tenemos que discernir. Pablo decía a la iglesia, escribía a la iglesia, a causa del tiempo, ustedes deben tener los sentidos ejercitados para diferenciar lo bueno y de lo malo. Ya no necesitamos una guía, un tutor que nos diga, no hagas esto está mal, esto es una falta, esto está bien. Yo creo que tenemos al Espíritu de Dios, tenemos la palabra del Señor y tenemos que tener esa sensibilidad de saber lo que está bien y lo que está mal. Y todo lo que quebrante leyes justas está mal, ¿no es cierto? Quebrantar una ley justa está mal, porque estamos desobedeciendo, y la palabra del Señor dice que tenemos que sujetarnos a los gobernantes, a los reyes, a los que están en eminencia, y tenemos que orar por ellos para vivir quieta y reposadamente, para que nos vaya bien. La iglesia tiene la obligación de orar por esas autoridades y obedecer las leyes. Por supuesto, si hay una ley que contradice la ley de Dios, que atenta contra la ley de Dios, no la vamos a obedecer. Es decir, cuando allá, ¿no es cierto?, en el Imperio Romano le prohíbe a la Iglesia Apostólica predicar el Evangelio, ellos se juntaron y decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Y desobedecieron esa prohibición, ese decreto que le prohibía
de todas maneras hablar en el nombre de Jesús. Y la pena era la prisión, la pena era la tortura y hasta la muerte. Muchos fueron muertos por predicar igual, pero decidieron desobedecer porque era una ley que contradecía la ley de Dios, que iba contra la ley de Dios. Entonces, cuando la ley de los hombres se opone a la ley de Dios, obedecemos a Dios en primer lugar. Pero estas leyes que han surgido consecuencia de esta pandemia no están atacando la ley de Dios, no nos están prohibiendo predicar el Evangelio, no nos están prohibiendo orar, no nos están prohibiendo alabar a Dios, no nos están prohibiendo, ¿no es cierto?, incluso usar los medios para difundir el mensaje del Evangelio. Tenemos una libertad. Entonces, lo que nos están pidiendo es ajustarnos a cierto protocolo de salud que hace al bien común, que hace a cuidar al otro, no solo cuidarnos nosotros, sino cuidar al otro. Porque vuelvo a decir, quizás no nos afecte a nosotros, quizás no le demos importancia, pero estamos afectando a los que nos rodean, a veces a gente inocente, gente que está haciendo todo para cuidarse y porque es un inconsciente, entre paréntesis creyente, ¿no? Porque tengo noticias de hermanos de nuestra congregación que dicen que no aceptan estas normas de seguridad, que no están de acuerdo. Entonces hacen la vida común, celebran un cumpleaños, festejan, cenan juntos, juegan pelota, van de paseo, se visitan, toman mate, y bueno, y no pasa nada, porque el argumento es no pasa nada, Dios nos guarda, Dios tiene que guardarnos, ¿no? Y Dios nos guarda cuando Dios encuentra un fruto de obediencia, un fruto de crecimiento, ¿no? Un fruto de discernir lo bueno de lo malo. Cuando ese fruto no aparece, Dios dice, quitaré la cerca, derrumbaré la torre, dejaré que no sea ni podada, ni cavada, ni regada, y que sea hollada aquel sembradío, ¿no? Y va a crecer el cardo y la espina. Y cardo y espina es sufrimiento, es dolor. Cardo y espina no tiene que ver con el campo, ¿no? Y con esa clase de maleza. Cuando dice el Señor en Génesis que la maldición, ¿no es cierto?, para el hombre, para Adán cuando pecó, fue con sudor de tu frente ganarás tu pan, y la tierra te producirá cardo y espina. No estaba hablando de la maleza, que es una plaga, estaba hablando del sufrimiento, del dolor que iba a traer sobre la tierra, ¿no?, su pecado. A causa de Adán y Eva, la tierra hoy nos produce dolor y sufrimiento. Entró la vejez, entró, ¿no es cierto?, la decadencia física, entraron la enfermedad, las plagas, las pestilencias, las enfermedades, todo eso entró consecuencia de la maldición cuando Adán y Eva pecaron. La tierra te producirá cardo y espina. Acá está diciendo el Señor, quitaré su cerca, va a ser consumida y crecerá el cardo y las espinas, ¿no? Esa viña bien cuidada, bien cultivada, bien desmalezada, bien despedregada, todo un cuidado del cultivador, ahora literalmente era abandonada a su suerte y a su destino de quedar, ¿no es cierto?, de desaparecer, porque la maleza iba a ir a ganar ese territorio y ya la sequía no iba a haber más cuidado y riego y cultivo. Entonces, volvemos al tema. Esta es la falta de conocimiento que lleva a que hoy el pueblo evangélico, muchos estén sufriendo las consecuencias que no tendrían que sufrir, porque Dios prometió guardar a su pueblo, Dios prometió guardar a la iglesia en el día malo. Promesa de Dios está en la palabra. El que habita al abrigo del Altísimo, el que está bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? El Señor le librará de la pestilencia, de la mortandad que en medio del día destruya. Pero para que esto suceda,
tiene que estar ese vallado de Dios, tiene que estar esa torre de vigilancia funcionando, tiene que estar el cultivador recorriendo, ¿no?, su sembradío. Cuando no hay obediencia, cuando el Señor no encuentra ese fruto, ese resultado, y a veces en creyentes viejos, porque estamos hablando no de hermanos nuevitos que recién están dando los primeros pasos, que no fueron enseñados. Nosotros somos una congregación que le damos mucho énfasis a la enseñanza desde siempre. Hemos dedicado nuestra vida a enseñar, a dar luz en la palabra, a compartir conocimiento con el pueblo de Dios. ¿No es cierto? Porque creemos que esto hace a la defensa espiritual del cristiano. Entonces, no hemos mezquinado enseñar a tiempo y afuera de tiempo la palabra del Señor. Entonces, los hermanos que estamos hablando, hermanos antiguos, hermanos que aprendieron, hermanos que crecieron en una enseñanza sólida. Y todavía, ¿no es cierto?, no pueden discernir lo que es legal y lo que no es ilegal, lo que es justo y lo que es injusto. No pueden discernir, no pueden tener, ¿no es cierto?, un sentido ejercitado para decir, no, esto es ilegal, estamos quebrando la ley. Están quebrando la ley, ¿no? Y yo decía para esta hermana, que incluso no es de nuestra congregación, es de otra congregación, una hermana anciana. Y cuando llegó esta hermana de visita, que ella sabía que había cruzado la frontera la noche anterior, se negó a abrirle las puertas y a recibirle, ¿no? Le criticaron, le juzgaron mal, que no tenía compasión, que no tenía amor de Dios, que no. No, yo le felicité, digo, hay que felicitar a esta mujer, una mujer centrada, aún en su edad, avanzada, centrada para decir no, porque quebraste la ley, y si quebraste la ley y fuiste a otro país cuando no se puede ir, ¿no?, ilegalmente, y Dios te quitó el cerco de protección. ¿Y quién dice que no esté siendo portador de ese virus? ¿No? Porque la promesa es para los que producen frutos agradables en la presencia de Dios. Recordemos la higuera que se secó hasta las raíces. Los discípulos se asombraron al otro día cuando vieron la higuera seca hasta las raíces. El Señor se secó hasta las raíces, porque Él buscaba fruto. Y él en la iglesia busca el fruto, y vuelvo a decir, hay una gran confusión hasta con eso, porque se piensa que fruto es el que gana alma, el que hace misericordia, el que viaja, el que escribe libros, el que da conferencia, tiene fruto, tiene los frutos. No, los frutos está en Gálatas capítulo 5 del verso 23, 22 y 23 para adelante. Ahí habla los frutos del Espíritu, que no tiene nada que ver con lo que yo puedo producir en la obra de Dios. No tiene que ver con el servicio, tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la madurez, tiene que ver con el crecimiento, con la estatura espiritual, porque cuando yo tengo estatura espiritual, cuando yo discierno, cuando yo diferencio lo bueno de lo malo, cuando yo le puedo decir a alguien, no, hermano, o amigo, o vecino, o pariente, no, hay que cuidarse, hay que guardar estas leyes, porque estas recomendaciones para nuestro bien, para el bien de nuestra familia, para el bien de la comunidad, para el bien de todos. Porque vuelvo a decir, yo puedo ser asintomático y ser un portador y ir dejando el virus por donde yo me muevo, y yo no me pasa nada, porque esto funciona de esta manera. Todos sabemos que a algunos no les afecta en absoluto y son infestados y no tienen ningún síntoma, y a otros los entierran, los sepultan, porque su cuerpo, su organismo no tiene la defensa, no está preparado, no responde su organismo, y se muere. Se está muriendo gente a nuestro alrededor, se están muriendo siervos de Dios, se están muriendo hermanos en Cristo, pero simplemente porque no se obedece
Es como el contrabando en la zona de frontera. No obedecen, viven de eso, lucran con eso, e incluso algunos logran lo que tienen contrabandeando, comprando los productos, revendiéndolos. No pasa nada. Hasta que de repente, ¿no es cierto?, hay un control y el cristiano se queda detenido con un montón de mercadería confiscada, o le confiscan el vehículo, o le quitan los documentos, o le prohíben cruzar la frontera, ¿no? Y eso, cuando sucede, eso se oculta, ¿no? Porque hay casi, ¿no es cierto?, una complicidad sistemática para ocultar todas estas cosas, que no se sepa, o que se sepa lo menos posible. Pero ¿cómo decirle a las autoridades, yo, un pastor, un siervo de Dios o un cristiano, cruzo la frontera y traigo debajo de mis asientos o escondido en el baúl productos que no me son lícitos transportar y cruzar, ¿no? Y de repente un control me encuentra con esos productos y ¿cómo explico mi fe y mi quebranto a las leyes, mi desobediencia a las leyes, ¿no? Es cuando a mí me ha pasado estar distraído y de repente cruzar un semáforo y agarrarme un operativo, o adelantarme en un lugar que no puedo adelantarme con mi vehículo, y agarrar un operativo, la gendarmería, y pararme a la banquina de la ruta, y el oficial o el que está actuando decirme: usted hizo una mala maniobra, usted se adelantó donde no podía, o usted venía más de la velocidad permitida. ¿Qué le puedo decir? Tiene razón. Generalmente yo le digo: tiene razón, quebranté la ley, me descuidé, no me di cuenta, quebranté la ley, proceda, haga lo que tenga que hacer, porque soy culpable. No, que no puedo ofrecerle una coima. Pero yo conozco hermanos predicadores que incluso cuando toman la plataforma cuentan como testimonio: sí, me estaban por secuestrar el auto, los documentos, porque venía más de la velocidad permitida. Entonces, dice, puse un billete ahí dentro de los documentos, y el oficial me dejó pasar. ¡Qué bendición! Que Dios me bendijo porque me dio una salida, ¿no? Y pude zafar. No le dio una salida a Dios, le dio una salida al diablo con un engaño, con un fraude a la ley. No solo él defraudó la ley, sino que hizo que aquel oficial que le aceptó la coima o el cohecho también infringiera la ley, también se convirtiera en un delincuente, ¿no? Por consecuencia del creyente, porque yo le hice participante de un delito al oficial que estaba actuando legalmente y que no debería haberme nunca aceptado una coima. Pero incluso lo contamos, le puse un billete y Dios me bendijo porque me dejó pasar. No fue bendición de Dios, fue una transgresión a la ley. Una vez tuve que hablar con un pastor que en la plataforma, en una conferencia, él dijo públicamente, contó algo parecido, ¿no? De que lo había pasado, lo habían detenido y no tenía el registro vencido y no tenía seguro para el vehículo, y hizo un manejo allá y dice: Dios me dio la salida, Dios me ayudó. No, Dios no le ayudó. Cuando terminó de predicar, yo lo llamé aparte y le digo: pero hermano, usted acaba de compartir un fraude a la ley, un fraude al seguro, porque dice que logró un seguro falso con fecha anterior al accidente que había tenido, porque andaba con el seguro vencido. Entonces no solo defraudó él como hombre de Dios, sino defraudó a la compañía de seguro, porque hizo un fraude a la compañía de seguro, siempre hay alguien dispuesto, e hizo un fraude al registro nacional de licencia de conducir, y lo contó en la plataforma, ¿no?
Y la iglesia a veces no discierne, es como acá dicen, a lo bueno le dicen malo, a las tinieblas le dicen luz, a lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen amargo, ¿no? Es decir, no disciernen, hacen toda una mezcla, no tienen la capacidad, porque no importa que no seas un líder. Estás en una banca de una congregación y tenés que discernir cuando es una fábula, cuando es una mentira, cuando es una exageración, cuando es algo ilegal, que lo cuentan como legal. Porque como es una práctica habitual, que se hace costumbre en algunas regiones, se cuenta como legal. Contaba alguien una vez en una plataforma, hermano, dice, estaban pasando mal, una necesidad tremenda, y dice, no sabíamos cómo íbamos a comprar la mercadería, no teníamos un peso, y dice, bueno, y venía pensando, dice, caminando, de repente encontré una billetera, dice, tenía, dice, un montón de dinero, y dice, cuando vi ese dinero, y dice, saqué todos los documentos de identificación, las tarjetas que había de crédito, y la arrojé, dice, por la boca de tormenta, por la alcantarilla. Y dije, gracias, Señor, porque tú sabías mi necesidad y me has bendecido dándome este dinero, ¿no? Y lo contaba públicamente y la congregación decía, amén, gloria a Dios, ¿no? Dios lo bendijo. No, no te bendijo Dios, te bendijo el diablo, porque tenía el documento, sabía de quién era el dinero, tendría que haber buscado como un buen cristiano al dueño de ese dinero, de esos documentos, y reintegrárselo como debería ser. Es decir, yo encontré esto, y esto es suyo, ¿no? Yo no me aparto si no tiene ninguna identificación y no sabe de quién es, y se lo encontró, bueno, no sabe quién lo perdió. Pero cuando tenemos y sabemos quién lo perdió. Contaba a otros, sí, dice, no tenía para comprar el pan, venía, y de repente, dice, de la panadería salió una viejita con la bolsa llena de pan, dice, y la bolsa tenía un agujero, dice, y se le iban cayendo los panes a la viejita, y yo empecé a recoger esos panes y dije, gracias, Señor, porque me está proveyendo el pan para hoy, ¿no? No, le estaba robando a la anciana los panes que distraídamente perdía en el camino. Tenía que haberle llamado a decir, abuela, se le está cayendo su mercadería, ¿no? Como el que va y hace una compra, ¿no? Y paga con un billete, póngale de 100, ¿no? Alguna mercadería que le salió 70, y el hombre atareado, ¿no es cierto? El que le despacha atareado se equivoca y le da vuelto de 1000. Usted pagó con 100, tenía que darle 30 pesos y le da 930 pesos porque pensó que le había dado un billete de 1000. Metió en el bolsillo y dice, Dios me bendijo, hermano, porque yo no tenía, justamente estaba contando las monedas y Dios me bendijo. No, le robaste al prójimo que se equivocó, como cualquier persona puede equivocarse. Un cristiano debe decir, amigo, yo lo he hecho muchas veces. Y se quedan con los ojos grandes porque eso no ocurre, no sucede. La gente mete al bolsillo y dice gracias. Se equivocó, que se jorobe. Pero a mí me ha pasado decir, amigos, no, espere, yo le pagué con 100, que me está regalando plata. Uy, perdone, no me di cuenta. Gracias, se lo agradezco. Alguno me ha llegado a decir, pero ninguno hace eso, ninguno lo hace, pero un cristiano lo hace. Porque eso no es bendición de Dios, eso es bendición del diablo. El diablo le está sacando a un prójimo y te está poniendo en tu mano para comprobar tu honestidad. Y esta pandemia ha obligado a muchos a probar la obediencia a las leyes. Las obedecemos, las quebrantamos. Porque hay muchos cristianos, muy buenos cristianos, muy conocedores de la palabra, pero no se someten. Esto no, yo no creo, yo no acepto. Y bueno, familiares hoy están
con el COVID-19, enfermos, algunos internados, algunos pendiendo su vida, ¿no?, de un milagro de Dios y de una misericordia de Dios. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no aceptan? Porque algunos están, mire, la que se viene, ¿no? Porque todavía no apareció la vacuna. En varios países se está ensayando y se está haciendo todas las pruebas que hay que hacer para probar esto y comenzar a vacunar masivamente. Y yo tengo montones de cristianos que están en contra de la vacunación, escriben, declaran, predican en contra de la vacunación, que nos van a poner un chip, que van a controlar el ADN, que la vacuna va a ser para la mortandad de millones de personas en el mundo, que van a diezmar la población mundial con la vacuna, que hay toda una confabulación, una conspiración mundial del nuevo orden mundial, ¿no es cierto? Incluso Bill Gates, la fortuna de Bill Gates, el organismo mundial de la salud, toda una conspiración, ¿no es cierto?, que hay para diezmar la población mundial, controlar la población mundial, colocar un microchip que va a venir junto con la vacuna y tenemos montones de cristianos que antes que aparezca ya se están levantando en contra, ya están predicando en contra, sin saber. Y a mí me han consultado sobre esto y yo no sé de política mundial, no sé de conspiraciones de los Illuminati, del Vaticano, bueno, tanta cosa que se dice. Yo no puedo asegurar esto porque no está a mi altura, ¿no es cierto?, poner una posición sobre esto, no lo sé, pero usando sentido común, ¿no? Simplemente eso. Lo que nos falta mucho cristianos, sentido común, porque si a mí me ofertan de cruzar una frontera en una canoa a mitad de la noche, en la madrugada, cuando no hay controles, sentido común me dice estoy quebrando la ley. Porque si me agarra un control, me agarra la prefectura marítima o me agarra la Gendarmería Nacional, me detienen y voy preso, no importa que sea creyente, predicador. Quebranté la ley, está prohibido, no se puede cruzar, ¿no? Entonces, sentido común, que si me dan un vuelto mal en el mercado, sentido común, no es mi plata, no es bendición de Dios. No me pertenece, le pertenece a otro. Si yo encuentro con un documento, es un prójimo que estará quebrantado, que a lo mejor es el dinero para un medicamento, el dinero para pagar un servicio, el último dinero que tiene, perdió todos sus documentos personales, sabemos lo engorroso que es volver a tramitar la documentación. Y yo encontré cristiano y arrojo en la alcantarilla los documentos para quedarme con el dinero. Esto es sentido común, no solo del que se ve en una situación así de compromiso, sino el que escucha que el otro lo cuenta como bendición. Sentido común tiene que funcionar. Sentido común significa buen criterio, ¿no? Y el buen criterio tiene que funcionar, eso es un delito. No importa que sea un pastor que lo esté contando. Es un delito. Es un delito, ¿no es cierto?, estar en un país indocumentado, no tener la ciudadanía, muchas veces haciendo artilugios legales para conseguir la ciudadanía, conseguir a veces incluso un beneficio de parte del Estado, ¿no? Cuando a veces se consiguen pensiones, jubilaciones y beneficios simulando una enfermedad o una incapacidad que uno tiene. Acá en Argentina ha pasado, ¿no? Gente que le duele la columna, le duele la cintura y accede a una pensión y consigue algún médico que le haga un certificado y consigue una pensión por incapacidad. Y no está incapacitado, ¿no? Puede trabajar, tiene movilidad, pero se logran, son, ¿no es cierto?, allí estratagemas judiciales que en cualquier lugar del mundo se hace.
se consigue la ciudadanía sin radicación, sin tener trabajo fijo, sin tener domicilio, te consigue un beneficio del Estado, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, adulterando algún documento, consiguiendo a alguien que nos firme, ¿no? No se va a trabajar porque si tiene un médico amigo que le firme un certificado de enfermedad, se toma una licencia de un mes en su casa y descansa y cobra el sueldo. Pero no hablamos del mundo que hace esto habitualmente, hablamos de los cristianos, que no diferencian entre lo malo y lo bueno, que no hacen diferencia entre la luz y la oscuridad, lo amargo y lo dulce, no tienen paladar espiritual, ¿no? Porque faltó conocimiento y por eso son llevados cautivos y por eso la cerca es derrumbada y avanzan los puercos del monte a pisotear la viña escogida que el Señor esperaba y cultivaba y cuidaba, esperando un resultado, pero el resultado no estuvo nunca. Entonces le quitó el vallado, le quitó el cerco, una de las primeras cosas. Y sabemos lo que significa el cerco, ¿no? En este tiempo de pandemia. El cerco, ¿sabe qué es? No es porque el barbijo te protege, el alcohol en gel, o porque la distancia social te protege el vallado, el cerco de Dios. Dios cerca nuestras cosas, nuestra familia, nuestra gente, nuestra vida, está cercada. Y el enemigo no puede cruzar ese cerco. Pero acá dice que el Señor quitó el cerco. El dueño de la viña dijo, le quitaré el vallado. Dejaré que crezca el cardo y la espina. No va a ser regada, no va a ser cultivada, no va a ser podada ni cavada, nada. Y esto está hablando, no está hablando de plantaciones, está hablando de la iglesia, del pueblo, ¿no? Entonces, tengamos sentido común para discernir lo bueno de lo malo, para decir esto no lo puedo hacer, soy cristiano, no lo puedo hacer. Yo tuve un accidente hace no mucho, un auto nuevo, y di marcha atrás y había un acoplado estacionado de camión, destruí mi auto, destruí todo el portón trasero, la luneta, parte del techo, lo destruí, ¿no? Salí al oscuro de una reunión y miré la cámara del auto, cámara de retroceso, y la cámara enfoca para abajo y arriba estaba el chasis del camión y me destruyó. El camionero cruzó la calle, el dueño del camión, no era el camión, era el acoplado, y me dijo, no se preocupe, pastor, me conoce. Creyente de otra congregación, congrega en otro lugar. Y me dice, no se preocupe, pastor, yo tengo un buen seguro contra todo riesgo en mi camión. Y esto, mi seguro le va a cubrir todos los gastos. Me dice, vamos, no se preocupe, mañana vamos a hacer la denuncia, que yo hice una mala maniobra con mi camión y no vi su auto y se lo choqué. Y hacemos la denuncia y mi seguro dice, yo pago tanta cantidad todos los meses, así que tengo todo pago, mi seguro le cubre todos los daños, le arreglan el auto a nuevo. Y por momentos la oferta fue maravillosa porque, ¿no es cierto?, era un costo importante el arreglo de mi auto, mi carro, como dicen en Centroamérica, ¿no? Y después pensé, digo, no, pero no es lo que pasó. Usted no tiene el camión acá. No importa, dice, pero yo digo que estaba justo enganchando el acoplado y una mala maniobra no lo vi. No. Digo, pero no sucedió así. Yo no vi el acoplado, yo choqué. No, pero decimos que yo hice una mala maniobra y le destruí el carro y así se lo arreglan todo a nuevo. No, discúlpeme, no voy a entrar en esa, le dije, ¿no? Y me miró y me dice, pero yo se lo estoy ofreciendo, ¿cómo va a gastar? No, pero no fue lo que pasó, no estaría diciendo la verdad. Y después que yo le dije varias veces que no, me pasó la mano, me felicitó
y me dijo, sabe, yo también soy creyente. Hasta ese momento yo no sabía que él era creyente, que congregaba en otra congregación. Yo soy creyente, voy a otra congregación. La verdad lo felicito, pastor, me dijo, ¿no? Y se fue. Y a mí me salió un costo, ¿no?, importante arreglar el auto. Y como fue mi culpa, no pude cobrarle a nadie, tuve que pagar de mi bolsillo. Pero ¿por qué dije que no? Por sentido común. Yo no necesité que alguien me diga, no, estás haciendo mal, no lo acepte porque es ilegal. ¿No? Sentido común. Cuando ejercitamos los sentidos para discernir lo bueno de lo malo, decimos, no, yo me adelanté en una curva, yo excedí la velocidad, yo pasé un semáforo en rojo, yo quebré la ley. Y si me va a hacer un acta, tiene razón, hágala, haga lo que tenga que hacer, porque quebré la ley. No está haciendo algo injusto, en contra mía, para que yo tenga que apelar a un cohecho, a un arreglo económico, y después encima contarlo como bendición de Dios. ¿No? Yo he conocido predicadores decir, hermano, no, yo me fui en la frontera y traje un montón de relojes y lo escondía dentro de un colchón y ahora dice, yo estoy pidiendo una ayuda, una cooperación para la obra de Dios, cómpreme estos relojes, y está contando que los contrabandeó, que los pasó ilegal en la frontera. Porque una cosa es ir y comprar un par de relojes y otra cosa es comprar 50 relojes para la reventa, sin pagar los impuestos. ¿No? Es contrabando. Y son cristianos y predicadores y lo cuentan como si fuera, ¿no es cierto?, una sabiduría que le dio Dios para quebrar la ley y beneficiarse. Entonces, no seamos como el pueblo de Israel, que cuando fue llevado cautivo a Babilonia fue únicamente por falta de conocimiento. Y vuelvo a decir, no conocimiento teológico, conocernos los textos y la escatología y la teología y la hermenéutica, el conocimiento espiritual de discernir lo bueno de lo malo. Como el que dice, puedo ir a tal lugar, hermano, yo le confronto con una repregunta. ¿Podés llevarlo a Jesús? ¿A dónde vas? Queda pensando, si no lo podés llevar a Jesús, no vaya. Si lo podés llevar a Jesús, junto, puedes ir a donde quieras que puedas llevar a Jesús. Si Jesús no entraría en el lugar que piensas ir, no puedes ir. Si Jesús entraría a ese lugar, puedes ir. Tan simple como eso, no hace falta ninguna regla, ningún manual, ninguna doctrina. Algunos dicen la doctrina, las reglas. Las reglas, las doctrinas son para los que no maduraron, los que no crecieron, los que no disciernen. Son como nuestros hijos cuando son adolescentes, le tenemos que poner reglas. Y decirle apagar la luz, apagar la tele, dejar el celular. Mañana tenés una materia que rendir, o tenés que madrugar mañana a la cama, o apagar. No vuelvas tarde. ¿Por qué le ponemos reglas? Porque son adolescentes. El adolescente significa que adolece, que le falta. No es adulto ni es niño, está en la mitad, está en una etapa. Entonces, como es adolescente, adolece, le falta, uno le pone límite. A un hijo adulto uno no le tiene que decir nada. Un hijo adulto creció y sabe sus responsabilidades, sus compromisos. Ningún padre le dice a un hijo adulto, levantate temprano, anda a trabajar, paga los servicios, apagar la luz porque consume, cerrar la puerta porque te pueden robar. El hijo adulto sabe, y lo mismo es el creyente que creció, maduro espiritual, él sabe lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Ahora el niño, el adolescente en Cristo, ese necesita reglas.
Así que cuando escuches reglas en tu iglesia, no te enojes con el pastor. Las reglas no son para los maduros, las reglas son para los adolescentes, los niños y los bebés en Cristo. El bebé en Cristo hay que cambiarle los pañales también, de vez en cuando. Y hay que darle biberón. Pero no a un creyente maduro. Y el creyente maduro debe discernir. Esto no es legal, esto no es del agrado de Dios. Dios te bendiga y quiero hacer una oración en esta noche para que ejercitemos los sentidos en discernir lo bueno y lo malo. En este tiempo de pandemia ha llegado con ese propósito, ¿no? De que diferenciemos la luz de las tinieblas, lo bueno de lo malo, lo dulce de lo amargo. Que no tengamos necesidad de un pastor que nos diga, no, eso no lo haga. Y que ya tener la estatura espiritual para saber lo que agrada a Dios y lo que no le agrada, sin que nadie te ponga reglas. Dios te bendiga. Oramos al Señor en esta noche. Me acompaña. Padre, en el nombre de Jesús, hago una oración pidiéndote ahora tu bendición para la hora que estamos viviendo, Señor, para que tu pueblo sea bendecido y guardado, ese cerco, ese vallado, esa torre de vigía que siempre esté edificada. Señor Jesús, y ayúdanos a producir un fruto agradable en tu presencia. Que cuando tú vengas a recorrer tu sembradío puedas encontrar un fruto grato, como cuando buscaste en la higuera y no la hallaste allí en la entrada de Jerusalén. Señor, has maldecido esa higuera porque no tenía ningún fruto, solo hojas. Queremos llevar fruto y entender que ese fruto tiene que ver con nuestro carácter y no con lo que podemos producir o podemos obrar. Señor, nuestras obras no son obligadas por gratitud a lo que tú has hecho en la cruz para redimirnos y rescatarnos. Tenemos que obrar justicia y esas obras de justicia serán nuestras vestiduras blancas en el día que te reúnas con la iglesia. Señor, esos no son nuestros frutos, los frutos tienen que ver con nuestro crecimiento, con nuestro discernimiento de lo bueno y de lo malo, con producir esas uvas dulces que tú buscabas en el cantar de mi amado a su viña, Señor, que hemos compartido hoy. Padre, te doy las gracias, a ti nos remitimos, nos encomendamos y oramos por todos los que están cruzando un cuadro de pestilencia, de enfermedad, los que están luchando con este virus. Sea de la victoria, guárdalos, líbralos, Señor, protéjalos a donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga y espero haber sido de bendición lo que hemos compartido. Y si Dios quiere, Dios nos permite, el día sábado es la próxima cita que vamos a tener desde casa compartiendo la palabra de Dios. Un abrazo para todo el pueblo del Señor. Dios te bendiga.